Bueno, bienvenido a la segunda jornada dentro de este ciclo de conferencias sobre la historia y la arqueología de Chipiona. Y la verdad es que traemos pues a una persona veterana, ya jubilada profesionalmente, y como nos va a hacer la presentación el compañero Paco Riesco, pues le cedo a él, que ha sido también que ha trabajado intensamente también en este mundo de la arqueología y ha colaborado también con Ángel, y nos va a leer una pequeña semblanza de las diferentes intervenciones y de las diferentes excavaciones y demás. Así que... Bueno, buenas noches. Os presento a Ángel Muñoz Vicente, persona que se licenció en la Universidad de Sevilla, primero en Filosofía y Letras, y posteriormente hizo la especialidad de Historia General, del 73 al 78. Presentó su memoria de licenciatura en el Departamento de Arqueología de la Universidad de Sevilla. Su director fue don Manuel Pellicer Catalán, y esta memoria de licenciatura versó sobre la cerámica fenicia y púnica de Cádiz. El museo, a partir del año 80, realizó las prácticas profesionales en museo como paso posterior a lo que iba a enfocar su vida. En 1980 este señor fue el que, estando de inspección en el solar de la calle, no me acuerdo el nombre de la calle, Ruiz de Alba, entonces el actual fue donde apareció Parlamento actual. Fue donde apareció la segunda dama de Cádiz. Él con otro compañero estaban allí. Entró en la Delegación Territorial de Cádiz en el año 1985. En 1987 optó a una plaza de interino que ganó, y estuvo hasta 1990. Ha sido funcionario de la carrera de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Estaba adscrito al Cuerpo Superior Facultativo de Conservadores de Patrimonio entre 1986 y 2004. A partir de esta fecha tuvo una serie de excavaciones de urgencia, que era lo que tenían que hacer entonces los arqueólogos provinciales, pero llegó un momento que el trabajo era excesivo para ellos. Se cambió la ley, y debido a la ley 191 del 91, los arqueólogos provinciales dejaron de hacer las excavaciones de urgencia y pasó a los arqueólogos que contrataban las empresas. Desde entonces, la labor de los arqueólogos provinciales fue meramente administrativo: aprobar los proyectos que se podían aprobar, los que no se aprobaban, y después eran los inspectores para saber si lo que habían dicho en el proyecto, eso se cumplía o no se cumplía. Si no se cumplía, pues había que tomar otras medidas. Después de una larga estancia en la delegación territorial, en el año 2005, se trasladó ¿cómo se llama?, a Baelo Claudia como director de Baelo Claudia. Durante su estancia en Baelo Claudia, pues fue cuando se realizó todo el programa museístico que actualmente hay allí. Posteriormente, después de bastantes años allí, sobre 13 años, el 21 de septiembre del 2017 lo cesan y pasa otra vez a la delegación territorial. La delegación territorial ha estado trabajando hasta que a principios del año 2022 se jubiló. Bien. Ha publicado un centenar de artículos, revistas, monografías,
tanto aspectos relacionados principalmente con la investigación arqueológica fenicio-púnica como la gestión del patrimonio arqueológico, que es de lo que precisamente esta noche nos va a hablar. Una de sus principales obras, y de lo que más le gusta, que es el mundo fenicio-púnico, su principal obra, pues esa, el taller alfarero tardo-arcaico del Camposoto de San Fernando, Cádiz. Aquí os dejo con él, que ahora nos va a explicar aspectos de cuál es la reglamentación que hay actualmente de patrimonio para todas las delegaciones. Yo, en primer lugar, quisiera agradecer al Ayuntamiento de Chipiona que se haya acordado de mí a través de Jesús Rodríguez Mellado para participar en este ciclo de conferencias sobre Chipiona, historia y arqueología, en el que yo les voy a hablar, como ha comentado Paco, sobre la gestión de la arqueología en el ámbito municipal a nivel general, para de esta forma trasladar lo que les voy a contar en una primera parte a lo que es el municipio de Chipiona y poner de manifiesto sus posibilidades y retos para el futuro. Igualmente quiero agradecer a Paco Riesco García, que no nos veíamos, yo creo que desde hace 40 años casi, o creo que lo hemos visto puntualmente en alguna jornada, o incluso creo que en Baelo, Claudia, fuiste un día, creo, no sé si eras tú o tu hermano, pero creo que eras. Y entonces, bueno, hace que nos conocimos 40 años ya, cuando nos iniciábamos en la singladura del mundo de la arqueología en los años 80, que era cuando se empezaba a tener preocupación no solo por la arqueología, sino por el patrimonio histórico en general. Me ha dado mucha alegría de verte, ver que estás jubilado también y que estás, como los que estamos en esa situación, felices. Para mí es un auténtico placer estar aquí hoy con todos ustedes y espero que mi intervención sirva, aunque sea poco, para avanzar en la tutela de los bienes arqueológicos de este municipio en todos los ámbitos de su gestión y que paulatinamente puedan ser una realidad algunas de las propuestas que yo les voy a comentar, que creo que es por donde debe discurrir la evolución hacia un municipio que cuente con un patrimonio musealizado y que ponga en valor, ¿no? Yo, cuando recibí el ofrecimiento de Jesús para participar en este ciclo de conferencias, me comentó que en principio pues no había ninguna cortapisa para hablar de lo que quisiera yo, ¿no? Y que, en fin, que no tenía por qué tratar temas relacionados con la zona, ¿no? Cuando me estuvo comentando esto, pues yo enseguida pensé, claro, en hablarles sobre Baelo o Claudia, en la que he estado 13 años y hemos conseguido desarrollar, no yo, sino el equipo que estábamos, pues toda una serie de programas de protección, conservación, difusión, como nunca sospechaba yo que íbamos a tener, con la complicidad de nuestra consejería y con el respaldo, o sobre las cuestiones principales del Cádiz fenicio, que es a las que me he podido dedicar también en mis ratos libres de mi profesión, que era prácticamente la administración para temas relacionados con la gestión, que ha sido el mundo fenicio-púnico, y que con el profesor Gregorio de Fruto de la Universidad de Huelva, pues llevé a cabo durante unos cuantos años las investigaciones de economía, principalmente de la industria de las salazones. Pero, sin embargo, entendí que este ofrecimiento que me hacían desde Chipiona debía ser correspondido con un tema relacionado con el patrimonio arqueológico de esta localidad.
Y dado que no procedía que yo les hablase aquí de cuestiones históricas o arqueológicas concretas, porque los que saben de eso son los que están aquí precisamente, pues me pareció oportuno tratar un tema que puede ser útil para toda la colectividad de índole administrativo, que es lo que yo he tratado en la administración durante casi toda la etapa que he estado de más de 37 años, ¿no? Entonces, pues vamos a tratar el tema de la gestión de la arqueología, porque como saben, casi siempre cuando se habla de arqueología, siempre que hay alguna problemática, no, eso es cuestión de la consejería competente, que es la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, y esa es la que tiene que solucionar todo. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice la ley, porque no es solo la Consejería de Cultura, sino que yo creo que tienen que ser todos los ciudadanos, ¿no? Y las administraciones son las que tienen que dar ejemplo, ¿no? Para que sepan ustedes de lo que voy a hablarles, y no quiero estar más de unos 3/4 de hora, que es más o menos el tiempo en el que el público pues más o menos mantiene esa atención a lo que se dice. Luego ya, si está uno 1 hora, incluso 2 horas, como yo sin darme cuenta he estado en algunos aforos, pues te das cuenta que no te atienden ni puedes asimilar lo que se está diciendo, ¿no? Este es el índice de lo que yo les voy a hablar muy en síntesis, y para empezar pues vamos a abordar el tema viendo cuál es la percepción por la sociedad del patrimonio arqueológico hace unos años y hoy, ¿no? Nos vamos a centrar en la legislación para puntualizar cuáles son los aspectos que desde el municipio se pueden llevar a cabo, cuáles son sus funciones y sus obligaciones. Vamos a ver también cuál es el papel que es primordial de los museos históricos o de las colecciones museográficas en la gestión de la arqueología a nivel municipal. Cómo se puede proteger el patrimonio arqueológico desde los municipios a través de la ordenación urbanística, y qué instrumento hay que aportar a esa normativa de uso del suelo en los municipios para que se pueda proteger, que son las cartas arqueológicas. Y en una segunda parte, pues voy a hablar del análisis de la tutela, de todo lo que les he comentado aquí ahora hasta el punto 5, aplicado a Chipiona. Y para finalizar con una propuesta que es la carta a los Reyes Magos, pero que con nuestro concejal aquí, pues espero que lo tenga en cuenta, y estoy para cualquier consulta que me quiera hacer hoy, mañana y cuando quiera sobre estas cuestiones, que creo que pueden dinamizar un poco, y ya que uno está fuera de la administración, pues ya uno no se corta en nada, no tiene que, en fin, tener cuidado con lo que se dice y tal. Y aunque yo siempre he sido bastante díscolo en la administración, y en parte así me ha ido también en algunos instantes, pues yo digo las cosas que veo y lo que creo que hay que hacer y que se puede hacer y que es posible porque en otros sitios se lleva a cabo. Vamos a comenzar ya en el tema. Bueno, y como todos saben, durante años el patrimonio histórico, cultural y muy especialmente el arqueológico se ha venido considerando como una carga para la sociedad, ¿no? Que sin embargo tendría muy asumida la necesidad de su conservación sobre la base de la memoria histórica de los pueblos, ¿no? Desde esta postura de corte conservadora se producía un rechazo a cualquier consideración de tipo economicista sobre este patrimonio. Desde esta postura, pues el patrimonio, podemos decir que en general hoy día ha cambiado esa percepción, y hoy día es un recurso estratégico para las inversiones en infraestructura, para la planificación de la mejora de la calidad de vida de la población, y es también el eje de campañas de promoción y de comunicación de un determinado territorio, de forma que puede afirmarse que ha pasado de ser referencia de un ámbito científico o estético a otro de carácter económico, capaz de generar riqueza y empleo en el territorio donde se asientan estos bienes. Las causas de este profundo cambio en la concesión del patrimonio histórico por parte de la sociedad
se deben a muchos factores, pero esencialmente a tres de carácter socioeconómico, ¿no? Uno es la universalización de la educación y el crecimiento lógico-cultural de la población, otro es el advenimiento del turismo de masas que busca nuevas sensaciones y nuevos puntos de encuentro con la cultura en general, y que a día de hoy hay problemas de sostenibilidad de ese turismo, ¿no? Y también pues la concesión del arte como una inversión, ¿no? De esta forma el patrimonio en toda su extensión se constituye así en un bien escaso y precioso que en términos económicos adquiere por ello valor de cambio, ¿no? El patrimonio histórico de esta manera ya no constituye una carga social, sino que por el contrario es un recurso económico en alza en el mercado que tiene efectos económicos tanto directos como puedan ser la creación de empleo entre profesionales dedicados a la tutela de este patrimonio, ingresos derivados de su explotación, como indirectos, como puedan ser el fomento genérico del consumo cultural, la potenciación del turismo, la consolidación de los oficios artesanales y en definitiva el acceso a la cultura a capas cada vez más extensas de la población. En consecuencia, el pasado revive en el presente como una de las fuentes primordiales de riqueza que las instituciones deben defender, valorar y apoyar con medidas eficaces para afrontar los retos del futuro, con la cooperación imprescindible de la empresa privada y del colectivo ciudadano, representado, por ejemplo, en asociaciones. Y esto último es algo que tienen ustedes aquí muy representado, como por ejemplo con la asociación CAEPIONIS, ¿no? En definitiva, cultura, economía y empleo son compatibles y compañeras necesarias y complementarias. Para terminar este apartado, permítanme que les lea una breve cita de el compañero también conservador del patrimonio histórico de la Junta de Andalucía, ya jubilado también, Javier Verdugo Santos, que en el año 2011 sobre esta materia escribía: el patrimonio histórico a través del concepto de bien cultural formaliza un mensaje que pretende ante todo resaltar la importancia de la memoria y el pasado, a la vez que preservar para las generaciones futuras esos bienes mediante la técnica de la tutela, entendida esta como el proceso que va desde la protección a la presentación y puesta en valor del bien, pasando por la investigación y la conservación. Esta estrategia necesita de la retórica para persuadir y convencer a la sociedad de la necesidad de preservar estos bienes, al mismo tiempo que le confiere un valor inmutable. Forman parte de nuestra civilización. De igual modo, como dicha estrategia necesita recursos públicos y privados, es necesario persuadir no sólo de su conservación, sino también de su utilidad económica y material, puesto que los bienes culturales son también recursos patrimoniales de indudable valor económico, que a la vez se insertan en el medio ambiente incorporándose a conceptos modernos y ecológicos como la sostenibilidad. Esta es, a grosso modo, la nueva retórica de los bienes culturales. Esto es lo que comentaba hace ya más de 10 años Javier Verdugo Santos y que sigue vigente hoy día. En consecuencia, como decía el historiador Brodel, la historia es una ventana al pasado, pero también lo es para el futuro. De estas imágenes que ven ustedes aquí, hablaremos más tarde sobre oportunidades de la rentabilización del patrimonio cultural de Chipiona, del patrimonio arqueológico de Chipiona. No cabe duda que la práctica arqueológica en la provincia de Cádiz, ya entrando en el punto siguiente de la legislación y la arqueología en Andalucía, pues le decía que no cabe duda que la práctica de la arqueología en nuestra provincia, como en el resto de nuestra comunidad autónoma, desde los años 80 y con
matiz mucho más acusado en los últimos 20 o 30 años, se caracteriza y se caracterizará por su desarrollo paralelo a la dinámica urbanística, atendiendo en un altísimo porcentaje a documentar y proteger los restos materiales del pasado amenazados por cualquier tipo de actividad u obra con afección al subsuelo. Estas actividades de documentación y registro se enmarcan en una de las facetas que integran la salvaguarda de los bienes culturales o los bienes del patrimonio histórico en general y arqueológicos en particular, y es la investigación, que junto con la protección, la conservación y la difusión constituyen el marco en el que se desarrolla la gestión que para la tutela de estos bienes lleva a cabo o debe llevar a cabo, que no siempre lo ha llevado, la administración competente en materia de patrimonio histórico de nuestra comunidad autónoma, la actual Consejería de Cultura y Deportes. Dentro de estas facetas, la investigación es el paso primero necesario para planificar el resto de las actividades y sobre todo en lo concerniente al patrimonio arqueológico, porque para proteger es necesario conocer, y ese conocimiento solo se adquiere mediante una investigación científica y planificada que garantice la correcta documentación y registro de nuestros yacimientos, y solo una vez realizada esta investigación estaremos en condiciones, en los casos necesarios, de definir y arbitrar las pertinentes medidas protectoras o conservadoras. Así pues, hablar de planificación de la arqueología supone referirnos a su gestión. Esta es una modalidad de trabajo que tiene sus antecedentes más inmediatos en las actuaciones desarrolladas por los directores de los museos provinciales allá por los años 70 y la primera mitad de los años 80, y es conocida en medios patrimoniales como arqueología de gestión, refiriéndose al trabajo que desarrollan los equipos técnicos de arqueólogos en las distintas administraciones para tramitar y para encauzar las planificaciones y actuaciones necesarias en el amplio campo de la tutela de los bienes arqueológicos, cuyo objetivo, como dice el artículo primero de la Ley 1685 del Patrimonio Histórico Español, es su protección, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras. Yo coincido con algunos investigadores que es más correcto hablar de arqueología de gestión que de gestión, gestión de la arqueología, ya que arqueología de gestión se está refiriendo a una manera o alguna, podemos decir, parte de la arqueología, y la arqueología es única, y la arqueología es sobre todo investigación, y parte de las tareas que se hacen en esa gestión, como puede ser la consulta bibliográfica, documental, el estudio de los proyectos y tal, son ámbitos también relacionados con la investigación, de ahí que sea más acorde hablar de gestión de la arqueología que de arqueología de gestión. Así, para finalizar con esta cuestión, hablar de la arqueología en el ámbito administrativo supone necesariamente teorizar sobre fórmulas de intervención en sus yacimientos dentro del marco legal en vigor, la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía, y en vinculación directa con las directrices de actuación del órgano competente en materia de patrimonio histórico, que, como hemos dicho, es la Consejería de Cultura y Deporte. Así, gestión de la arqueología podemos definirla como el conjunto de actuaciones destinado a hacer efectivo su conocimiento, su conservación y su difusión, que incluye ordenar y facilitar las intervenciones que en él se realicen. Esto no quiere decir que la consejería que ostenta la competencia exclusiva en la materia sea la única que deba gestionar este patrimonio arqueológico municipal, sino que en su planificación debe contar con la colaboración al mismo nivel de la administración local, que debe ser la primera interesada en la custodia y gestión efectiva de su patrimonio,
Es pues necesario una coordinación y una colaboración interadministrativa entre las dos administraciones, la autonómica y la local. En este sentido, el artículo 4 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía define el ámbito y alcance de esta colaboración. Nos dice que las administraciones públicas colaborarán estrechamente entre sí en el ejercicio de sus funciones y competencias para la defensa, conservación, fomento y difusión del patrimonio histórico, mediante relaciones recíprocas de plena comunicación, cooperación y asistencia mutua. Por otro lado, nos dice que les corresponde a los municipios colaborar activamente en la protección y conservación de los bienes integrantes del patrimonio histórico andaluz que radique en su término municipal, en especial a través de la ordenación urbanística. Esto es muy importante y lo vamos a ver a continuación. Y también nos dice así como realzar y dar a conocer el valor cultural de los mismos. También nos dice en este mismo artículo 4, que es muy denso en cuanto que establece las funciones y los deberes de los municipios en la custodia de este patrimonio, nos dice que le corresponde a los ayuntamientos adoptar en caso de urgencia las medidas cautelares necesarias para salvaguardar los bienes del patrimonio histórico andaluz cuyo interés se encontrare amenazado, sin perjuicio de cualquier otra función que legalmente tengan encomendada, como por ejemplo las que le confiere el artículo 7 de la Ley de Patrimonio Histórico Español, que dice que los ayuntamientos cooperarán con los organismos competentes para la ejecución de esta ley en la conservación y custodia del patrimonio histórico comprendido en su término municipal, adoptando las medidas oportunas para evitar su deterioro, pérdida o destrucción, notificando a la administración competente cualquier amenaza, daño o perturbación de su función social que tales bienes sufran, así como de las dificultades y necesidades que tengan para el cuidado de estos bienes. En suma, la normativa de nuestra comunidad autónoma y la estatal encomiendan a los ayuntamientos, por una parte, la protección del patrimonio arqueológico, a través especialmente de la normativa urbanística, la conservación de ese patrimonio, realzar el patrimonio que radique en su término municipal y su difusión, dar a conocer ese patrimonio. En consecuencia, ofrece a las administraciones locales un amplio margen de actuación, proposición y participación en su patrimonio histórico en general y arqueológico en particular. Llegados a este punto, es relevante decir que uno de los cauces más importantes para la consecución de esta cooperación o coordinación interinstitucional es la existencia en el municipio de un museo histórico o una colección museográfica, que son auténticos centros de gestión y de control del patrimonio arqueológico en los municipios y generalmente nexos de unión entre las dos administraciones, la autonómica y la local. Basta con analizar la situación de la gestión de la arqueología en los municipios de la provincia que cuentan con museos históricos locales para darnos cuenta del grado de desarrollo de la gestión, conocimiento y tutela del patrimonio que radica en su término municipal. El puerto de Santa María, Jerez, Algeciras, Medina Sidonia, Villamartín, Vejer y San Fernando, por ejemplo, este último, cuando disponía de museo municipal entre los años 1988 y 2016, cuando por decisión de la alcaldía en el 2016 se dejó sin contenido ni función alguna, ni hay visos de que ese museo pueda volver a funcionar, y en esa época es cuando se jubiló su director. Digo que estos municipios son claros exponentes de la utilidad de estos órganos de gestión del patrimonio arqueológico local, independientemente de la función social y divulgativa que llevan a cabo, a veces, y hay que decirlo también, con medios más bien escasos, ¿no? La existencia de estos centros, de estos museos municipales, es el resultado de una voluntad consciente y firme de valorar
el conocimiento del pasado como elemento esencial para racionalizar, dinamizar y planificar la gestión patrimonial en el futuro. Como todos saben, el concepto de museo, como cualquier otro tema en nuestra sociedad, evoluciona y se transforma, ¿no? De ser una simple sala expositiva o un espacio para la conservación de un conjunto de bienes, ha pasado a tener la consideración de un espacio dinamizador de la vida de la comunidad, ¿no? Con las figuras que crea la Ley 8/2007 de museos y colecciones museográficas de Andalucía, se dio un salto de calidad, el de la oferta museística, y al mismo tiempo se potenció su carácter social, ya que se garantizaba la accesibilidad a estos centros y se propiciaba la participación en la vida de los mismos, tanto de la propia ciudadanía como de las instituciones públicas y privadas, en suma, más abiertas a la sociedad, ¿no? De esta manera, esta ley define los museos como instituciones de carácter permanente, abiertas al público, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, que con criterios científicos reúnen, adquieren, ordenan, documentan, conservan, estudian y exhiben de forma didáctica un conjunto de bienes culturales o naturales, esto es importante, con fines de protección, investigación, educación, disfrute y promoción científica y cultural. También nos dice que las colecciones museográficas son aquellos conjuntos de bienes culturales o naturales que sin reunir todos los requisitos propios de los museos se encuentran expuestos de manera permanente al público, garantizando las condiciones de conservación y seguridad. Como ustedes ven de forma clara aquí, las funciones de los museos son mucho más amplias y necesitan pues otro tipo de instalaciones y otro tipo de personal que atienda todas esas necesidades. También esta ley dice muy claro cuáles son los bienes culturales o naturales a que se refieren tanto los museos o las colecciones, ¿no? Dice que consistirán en bienes muebles o en recintos, espacios o conjunto de bienes inmuebles o agrupaciones de los mismos y que posean valores artísticos, arqueológicos, etnológicos, industriales o de cualquier otra naturaleza. Se me ocurre, por ejemplo, pensar que el castillo de Chipiona perfectamente puede ser un museo histórico municipal y que la necrópolis tardoantigua del Humilladero puede ser perfectamente una colección museográfica. Y hablando de Chipiona, vamos en un momento a pasar de lo general a lo particular al hilo de los museos. Como todos saben, a día de hoy Chipiona no cuenta con una institución del patrimonio histórico de esta índole, no cuenta con un museo reconocido ni homologado por la Consejería de Cultura, por la Junta de Andalucía. Sin embargo, es algo que está en el pensamiento de una gran parte de la ciudadanía, como así lo demuestra este artículo de fecha de 1 de septiembre de 2021, titulado El comienzo del Museo Arqueológico de Chipiona, escrito por Teresa Lafita, que alude a cierta colección de materiales arqueológicos y a una exposición temporal, y líbranos del mal, amén, de Jesús, entre otros compañeros, que se encuentran hoy día expuestas en una de las salas del castillo de Chipiona, junto a lo que se llama el Centro de Interpretación, denominado Cádiz y el Nuevo Mundo. Haciendo un paréntesis, a mí nunca me ha gustado llamar a estos centros de interpretación, porque la interpretación, bueno, es algo muy concreto, y para hacer la interpretación de un objeto cultural tienes que estar con el objeto. Entonces, en estos centros se hacen al margen de los objetos que se quieren presentar o valorizar, ¿no? Entonces yo los llamo, esto se los cuento porque me sucedió con el centro de interpretación cuando yo llegué a Baelo do Claudia, que se iba a redactar dentro del plan de todos estos centros de interpretación a través de la Diputación Provincial de Cádiz.
Y la interpretación, pues como saben, es el arte de valorar el significado de una cosa in situ, ¿no? Claro, entonces es imprescindible contar con el objeto en sí, y es por lo que a mí me gusta llamarlo centro de visitante, que yo creo que al público en general le es mucho más familiar y más acogedor, y el que lee centro de interpretación piensa en algo muy científico y tal, y entonces igual ni entra siquiera para verlo y tal. Entonces, pues a mí siempre me ha gustado llamarlo centro de visitantes, ¿no? Bueno, pues lo que les contaba, con estos recursos que tiene el castillo de Chipiona hoy día, con los materiales arqueológicos de hallazgos casuales de hace más de 40 o 50 años, que me corrija Paco que está aquí, tenemos una colección de arqueología que podría formar parte de un museo histórico municipal que debería gestionar también la entrega de material arqueológico que sin duda existe en manos de particulares, e incluso la posibilidad de contar también con los existentes en el Museo de Regla, ¿no? Materiales, todos estos, que junto con la extensa documentación histórica arqueológica conocida y publicada, que no todos los municipios cuentan con las publicaciones como Chipiona, que tiene un nivel muy alto en este aspecto, digo que con esta documentación y con estos materiales podrían conformar una institución museística que abarcase desde la prehistoria hasta la actualidad, incluyendo por supuesto la arquitectura defensiva de la Edad Moderna, conocidas gracias al excelente trabajo recientemente publicado de Luis Franco, ¿no? De la misma manera, desde la dirección del museo, pues se llevarían las funciones propias de colaboración con los servicios urbanísticos del ayuntamiento para la gestión del patrimonio arqueológico en particular e histórico en general, ¿no? Volviendo a lo general y para acabar ya con esta primera parte, en otro orden de cosas y en línea de racionalizar la protección del patrimonio arqueológico, resultó prioritario desde los primeros momentos en la administración cultural de la Junta de Andalucía, allá por finales de los años 80 y sobre todo los años 90, derivar de manera efectiva la protección de los yacimientos arqueológicos hacia la normativa urbanística, de forma que los mayores factores de riesgo, las operaciones urbanísticas, pudiesen evitarse con medidas protectoras dentro de la propia norma legal que rige el uso del suelo, ya que las modalidades de protección del patrimonio arqueológico en su normativa específica, las leyes de patrimonio histórico, son muy complejas y lentas en su tramitación. Y si bien las figuras de protección se han simplificado con la actual Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, la Ley 14/2007, la tramitación de los expedientes para alcanzar dicha protección, entiéndanse bienes de interés cultural, bienes de catalogación general o zonas de servidumbre arqueológica, se ralentizan en exceso ante la demanda de las provincias, que confluyen para su resolución en un único servicio centralizado en la Administración Cultural en Sevilla, el de protección del patrimonio histórico, cuya dotación de personal es irrisoria para las funciones que tiene encomendada. De ahí que haya expedientes que llevan más de 15 años esperando su inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, como por ejemplo este que les pongo aquí, el del yacimiento del Olivar de Chipiona, que se redactó nada más y nada menos que en febrero de 2009 y está en la cola de espera para que entre por nuestros servicios centrales para que se inicie la incoación desde la delegación provincial o territorial. Y también este otro del expediente del inmueble claustro del santuario de Santa María de Regla, redactado en enero del año 2008, que fue revisado por los servicios centrales de nuestra consejería en Sevilla en el año 2018,
con el encargo de su revisión al profesor Ramos Millán, al objeto de incluir su hipótesis de evolución del monasterio en este expediente desde la iglesia visigoda hasta la edilicia monástica castellana. Como ustedes comprenderán, desde la Delegación Provincial de Cádiz, con buen criterio, el expediente se quedó en stand-by, en cuarentena, hasta tanto como propusimos no se llevasen a cabo las investigaciones pertinentes que demostrasen estas hipótesis mediante estudios paramentales y sondeos en el subsuelo, cosa que hasta hoy no ha sucedido ni creo que suceda a corto plazo, ¿no? De esta manera, la incorporación de catálogos de yacimientos arqueológicos y normas particularizadas de protección e intervención en los planes generales de ordenación urbana y de cualquier otra figura de planeamiento, hoy día es un hecho asumido y reglamentado, tanto por así determinarlo la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía como por la propia Ley del Suelo. En definitiva, era urgente contar con un documento que recogiese todas estas cuestiones y que necesariamente tenía que partir de un análisis riguroso de la realidad arqueológica del territorio para de esta manera planificar el futuro aprendiendo del pasado. Estos documentos son los que en un principio, en los años 90, en nuestra comunidad autónoma se llamaron cartas de riesgo y más recientemente como cartas arqueológicas para simplificar su denominación. Estas cartas arqueológicas pretenden la evaluación del patrimonio arqueológico evidenciando qué depósitos existen y cuáles se han perdido o destruido, ordenados en un discurso histórico del territorio en estudio y formulando una normativa para su investigación, su protección, su conservación y su difusión dentro de un marco territorial como el que nos ocupa, que es el municipio. Este documento, carente por sí solo de capacidad normativa, solo tiene vigencia si se incorpora a las figuras de planeamiento, a los planes generales de ordenación urbana. Este tipo de documento tiene su antecedente en la arqueología británica en los años 70 del siglo pasado, en los años 80 se hacen ya en Italia, Francia y Bélgica, y en España, pues a partir de 1991 es cuando se empiezan a redactar. Y estos documentos primitivos que les he comentado de los años 70-80 pues eran básicamente bases de datos con reflejos cartográficos de carácter meramente informativo, sin ningún tipo propositivo o de ordenación de la materia, ¿no? En un intento de corregir estas desviaciones que lastraba la práctica arqueológica urbana en Andalucía, se acuñó en un principio el término carta del riesgo, tomada de la locución italiana del mismo nombre, la carta del rischio, que sin embargo en español la contracción del supone un riesgo concreto, determinado, que no era el caso de la formulación en Andalucía y que en Italia estaba dirigido a programar intervenciones de mantenimiento y restauración de bienes culturales en base a riesgos sísmicos, atmosféricos, de expolio o degradación por contaminación, que poco o nada tenían que ver con la realidad andaluza, ¿no? En consecuencia, pareció más acorde denominar a estos documentos como cartas de riesgo y más recientemente, como les he comentado, simplificando la denominación como cartas arqueológicas. En definitiva, las cartas arqueológicas en Andalucía se configuran como un instrumento imprescindible, no solo por su carácter básico de evaluar el nivel de conocimiento que se tiene de la evolución histórica de la ciudad y el grado de preservación de los depósitos arqueológicos, sino especialmente por ser el momento en el que se deba definir qué proyecto necesita cada ciudad. Proyecto que debe canalizar todas las actuaciones arqueológicas que se realicen, garantizando la comprensión y la integración de los datos en el análisis global del territorio. ¿Cómo se estructuran estas cartas arqueológicas? Pues lógicamente, si para proteger hay que conocer,
tendremos que tener un catálogo de elementos arqueológicos, tendremos que tener un inventario que, por ejemplo, en la carta arqueológica de San Fernando, que es la que conozco mejor porque estuve en la coordinación de ella, pues se catalogaron 61 yacimientos, frente a los 33 del anterior Plan General de Ordenación Urbana y a los 41 de la base de datos del Patrimonio Histórico de Andalucía de la Consejería de Cultura. También es muy importante delimitar los yacimientos, pues de poco o nada sirve su ubicación con una sola coordenada e incluso en el mapa del 1.50.000, como es el caso del Pegou de Chipiona. Y también es muy importante que el documento recoja una evolución histórica de la ciudad, guiada por un hilo conductor cronológico que ayudará sin duda a planificar los ámbitos de protección y a delimitar la zonificación del territorio. También, lógicamente, debe incluir una evaluación de los depósitos arqueológicos consistente en el estudio y el establecimiento de la superposición de las distintas capas de información y su ubicación y su delimitación, lo cual nos va a permitir la evaluación de los depósitos que, contrastada con la información urbanística, posibilitará conocer qué depósitos se han conservado y cuáles han desaparecido en la evolución constructiva de la ciudad. Es claro, por ejemplo, que los edificios que hoy día tengan sótano y no se haya hecho control arqueológico, pues hayan podido destruir total o parcialmente las huellas de posibles anteriores construcciones o niveles arqueológicos. También, para ir acabando, estos documentos, esta carta arqueológica tiene que tener una normativa de aplicación con obras sujetas a control arqueológico, una zonificación en función de la densidad de las áreas en estudio, los tipos de intervención arqueológica en función de los grados de cautela o niveles de protección que se le adjudiquen. Y, en fin, pues también los inmuebles con régimen especial, como puedan ser los bienes de interés cultural o los que les otorgue la norma urbanística. Y, por último, pues la tramitación administrativa y la obtención de las licencias. Por último, en las cartas arqueológicas se están incluyendo también criterios para la conservación de inmuebles en nuestras ciudades. Parece lógico que la incorporación de un nuevo elemento arqueológico en un núcleo urbano deba estar precedido de unas consideraciones sobre su carácter científico, su oportunidad, qué valor de significación tiene para su entorno, esto es, qué aporta este hito al discurso histórico de la ciudad, y tener una concreción proyectual de su puesta en valor. Estas consideraciones que les he dicho que se están incluyendo en las cartas se han realizado de forma satisfactoria sobre la necrópolis tardoantigua del Humilladero, que está preparada para desarrollar el proyecto de musealización y sería, como vamos a ver ahora, un hito histórico en nuestra provincia. Y vamos a pasar a la segunda parte de esta charla, que es una parte sola, que es el análisis de la tutela arqueológica en Chipiona, y que es la parte más amena, y he intentado hacerle lo anterior de la forma más didáctica y más sintética posible, pero entiendan que cuando se habla de leyes, de su aplicación y de los instrumentos para llegar a la protección de nuestro yacimiento en función de normas no propias de la Consejería, pues hay que hacer piruetas para poder ser un poco ameno, que al menos espero que hayan cogido las ideas principales, como son, que yo creo que es básico, la redacción de una carta arqueológica municipal. Con eso se soluciona la traslación de la protección de los yacimientos a una norma que es la que rige el uso del suelo, que son los planes generales, ¿no? Entre otras cuestiones porque el que la hace es el que la paga, ¿no? Entonces el que afecta al subsuelo tiene que protegerlo, investigarlo, como nos dicen tanto las leyes de patrimonio histórico de Andalucía como la del Estado, ¿no? De acuerdo con lo anterior, vamos a pasar a analizar las distintas claves de la tutela para la gestión del patrimonio arqueológico en Chipiona, que ya se está haciendo algo y parte, pero hay que continuar y hay que avanzar, ¿no? Entonces,
En primer lugar, y como hemos dicho antes, para gestionar el patrimonio arqueológico hay que conocerlo, ¿no? ¿Qué sabemos de la evolución de Chipiona desde el inicio de la presencia del hombre en su territorio? En primer lugar, tenemos que decir que las intervenciones arqueológicas modernas o más recientes de los últimos 30, 40 años en el término municipal de Chipiona, desgraciadamente han sido bastante escasas, ¿no? A pesar de las noticias de los textos de los historiadores antiguos o de las noticias historiográficas, gracias sobre todo a los monjes del monasterio de Nuestra Señora de Regla, como Fray Diego de Carmona y Borque y otros personajes, tanto religiosos como civiles, ¿no?, que evidencian el alto potencial arqueológico del yacimiento sobre el que se asienta el santuario y su entorno, ¿no? Hallazgos relacionados en su mayoría, como todos saben, en el ámbito de las necrópolis en la antigüedad, como lo testimonian algunos materiales que están expuestos en el propio santuario de Regla, como puedan ser este cuenco de terra sigilata gálica, creo que es, y esta lápida funeraria de una sepultura romana que se localizaron en el entorno. También conocemos una figurilla del dios B, un amuleto y una cabeza marmórea pequeña vinculada posiblemente a programas decorativos de ámbito doméstico, ¿no? Y también conocemos por noticias de la posible existencia de tumbas o sepulturas de época púnica dadas a conocer por Concepción Fernández Chicarro en el año 1962. De las investigaciones arqueológicas modernas podemos destacar a título de ejemplo y a título informativo, pues las realizadas por Antonio Ramos y Juan Carlos Riesco en los años 80 del siglo pasado en el yacimiento romano de las Canteras, a 1 kilómetro al norte del santuario, interpretado como una villa marítima activa durante el siglo I después de Cristo. Esta intervención pues ha sido publicada en Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada. También se ha investigado por Antonio Ramos el yacimiento del Olivar, como todos saben, situado a 2 kilómetros al noreste del núcleo de Chipiona, y se trata de un conjunto de instalaciones alfareras pertenecientes a una villa rústica con uso desde época romana republicana hasta el Bajo Imperio. Este yacimiento también se ha publicado tanto desde instantes previos a su intervención en el año 2001 por Antonio Ramos y otros investigadores, y también con los resultados de estos trabajos, que solamente fueron a techo de muro del yacimiento, una capa superficial de limpieza para conocer su composición y su delimitación. En el entorno de Regla, una de las excavaciones más conocidas fue la dirigida, creo que en el año 1991, por Francisco Alarcón, en un solar de la calle Sevilla, actualmente el número 88, en donde se documentaron una serie de muros con varias estancias, una de ellas, la número 1, con restos de una pileta de salazón, y 2 fases constructivas cuya crujía se regulariza en 2 para conformar un espacio más diáfano, ¿no? Se propuso que podían pertenecer a un almacén o un espacio vinculado a una posible factoría de pescado. Tras el abandono de estas estructuras, en momentos del Bajo Imperio, entre los siglos IV y VI después de Cristo, se reutilizó el espacio como necrópolis infantil y se documentaron 19 tumbas en ánfora y 3 en fosa, ¿no? Esta excavación también ha sido publicada en el Anuario Arqueológico de Arqueología. También, y esto es importante, en el solar contiguo, en el año 2008, se llevó a cabo una excavación documentándose la misma fase romana del siglo I después de Cristo, con estructuras constructivas y vertidos muy abundantes, y una fase andalusí del siglo XIII con igualmente estructuras y vertidos almohades, ¿no? Esta excavación no se ha publicado, pero sí conocemos el informe
obligatorio depositado en la Delegación Territorial de Cultura de Cádiz en el año 2008, ¿no? Actividades más recientes, pues por lo que he podido ver, pues se han desarrollado en la calle Castillo, en la calle Larga, en el bar El Monte y en algunos solares de la avenida de Sevilla. En el año 2015, y ya aquí pasamos de la afección al subsuelo a las necesidades de investigación y posible musealización, se llevó a cabo un sondeo de 25 metros cuadrados en la plaza del Humilladero del Santuario de Nuestra Señora de Regla, bajo la dirección de Jesús Rodríguez Mellado, que se amplió en el año 2018 a 125 metros cuadrados, bajo la dirección del profesor de la Universidad de Sevilla, hoy catedrático de Arqueología, Enrique García Vargas. Ambas campañas fueron, como todos saben, financiadas por el Ayuntamiento y por la Asociación Caepionis, ¿no? Los trabajos han permitido establecer una secuencia estratigráfica muy interesante que arranca en momentos tardos romanos, con una necrópolis fechada entre los siglos III al VI después de Cristo, con una veintena de enterramientos, y tras un largo periodo de abandono de la zona, la necrópolis se cubre de arenas y se registran varias fosas de momentos andalusíes de los siglos IX al XII después de Cristo, que son clausuradas por una construcción almohade del siglo XIII sobre el que se dispone el nivel de suelo actual. Estos hallazgos fueron objeto de la redacción de dos proyectos de musealización por parte del Ayuntamiento de Chipiona, uno de 2017 del arquitecto Francisco Soriano Muñoz y otro más reciente del arquitecto Antonio Raso, sin que hasta la fecha se conozca el futuro de este yacimiento, que sería el primer ejemplo de necrópolis de la antigüedad tardía musealizado en ámbito urbano en nuestra provincia, y del que solo conocemos algunos ejemplares que se pueden contemplar en la ciudad hispanorromana de Baelo Claudia, y tumbas con paralelos muy similares a los de las múltiples sepulturas que se excavaron en Cádiz en los años 80-90. Por último, mencionar las investigaciones arqueológicas realizadas en el año 2007, un interesante trabajo bajo la dirección de Margarita de Alba en el castillo de Chipiona, centradas en el análisis paramental de sus estructuras originales, ¿no? Este estudio de los paramentos mediante catas mostró la evolución constructiva de un edificio polifásico de origen bajo medieval, moderno en uso hasta la actualidad, ¿no? Y la autora de este trabajo, pues, plantea que aunque su tipología corresponda tradicionalmente a lo que identificamos como castillo, parece responder más bien al concepto de torre, casa-torre o casa-fuerte. Si las investigaciones arqueológicas han sido poco numerosas, sí disponemos, sin embargo, de un buen número de publicaciones, sobre todo científicas, que además de las que se corresponden con los trabajos arqueológicos mencionados, podemos destacar la tesis doctoral de Paco Riesco, que está aquí, que me ha presentado y que, bueno, ha hecho un trabajo documental exhaustivo y de una, podemos decir, yo creo que es de los trabajos que van a ser en el futuro el guión para otros trabajos sobre las ocupaciones humanas y el poblamiento prehistórico del litoral noreste de la provincia de Cádiz. También él ha publicado el yacimiento de la Sociedad Tribal Comunitaria del Molino Faro, con un registro lítico del sexto milenio, ¿no? Son dos trabajos muy importantes que nos muestran la relevancia que la prehistoria tiene en esta zona. Y antes de empezar hemos estado hablando, y me ha puesto un poco al día de todo lo que hay aquí,
y por lo que me ha comentado, con los materiales existentes hay para formar un museo de la prehistoria en Chipiona que sea representativo a nivel provincial, ¿eh? Es algo increíble el ingente material que hay y la diversidad de útiles líticos que hay durante toda la prehistoria en esta zona. También un artículo muy interesante de Soledad Gómez Muñoz sobre el faro romano de Chipiona, conocido por las fuentes clásicas, por Estrabón y Pomponio Mela, como Turris Caepionis o Monumentum Caepionis, proponiendo 4 posibles ubicaciones en base a los estudios y las teorías existentes y la hipótesis de su visibilidad costera en función de la ubicación y de la altitud. Ha sido también publicado como el anterior y pues concretamente en las actas del tercer Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores del Mundo Antiguo en el año 2016 y que ha sido publicado por la Universidad de Murcia. Otro artículo publicado también, que ya hemos visto esta pieza antes, es el del amuleto de Bes de Jesús Rodríguez, procedente de un hallazgo casual, como he dicho, en las inmediaciones del santuario de Regla y que lo pone en un contexto de necrópolis tardopúnica o romana, ¿no? También es muy interesante y hay que destacar la tesis doctoral del propio Jesús, que es sobre la implantación territorial romana en la costa noroeste de Cádiz, el Lacus Ligustinus, como eje vertebrador del poblamiento, tesis doctoral defendida en el año 2017 en la Universidad de Sevilla y es otro estudio esencial para el conocimiento de Chipiona en la antigüedad. También conocemos el reciente estudio de Antonio Ramos Millán, publicado en el año 2022, sobre el edificio histórico del monasterio de Regla, en base, como él mismo dice, a una prospección arqueológica procesual en el contexto de una arquitectura fosilizada por el uso, aunque esto lo matiza, sin intervención física alguna en paramento ni suelos. Es decir, es una actividad arqueológica de estudio y documentación gráfica contemplada en el Reglamento de Actividades Arqueológicas de Andalucía. Estudio que incluye novedosas hipótesis sobre la existencia de una iglesia visigoda con una crista del siglo VII, una mozarabía durante el emirato de Alin ibn Yusuf de principios del siglo XII, que plantea, como ven ustedes aquí, problemas en la ubicación del cementerio, ya que en esta zona se ha investigado y lo que hay es una necrópolis tardo antigua, una necrópolis romana del Bajo Imperio. También nos habla de una edilicia monástica islámica entre 1127 y 1247, que nos habla de una mezquita fortificada o ribat como el de Susa. Posteriormente ya estaría la edilicia monástica castellana a partir del año 1399. Esta hipótesis, lógicamente, requiere una comprobación arqueológica mediante un estudio paramental del edificio, hay que hacer catas paramentales y al mismo tiempo hay que hacer sondeos en el subsuelo. Mientras tanto será eso, una hipótesis muy sugerente y muy sugestiva, pero es una hipótesis. Recientemente han visto la luz también 2 nuevas publicaciones, una sobre la historia del vino en Chipiona, un importante trabajo a lo largo de toda la historia de este municipio desde época romana, y un estudio detallado y exhaustivo, como he comentado antes, de Chipiona y sus baterías durante la Edad Moderna de Luis Franco, ¿no?, con infografías de Jesús Rodríguez Mellado. Vamos a pasar a la Carta Arqueológica de Chipiona, ¿no? Como hemos visto, disponemos de una amplia información sobre la arqueología de Chipiona que es necesario ordenar y evaluar de manera que dispongamos de un instrumento útil para la tutela y la gestión del patrimonio arqueológico chipionero, ¿no?
Hay que decir, no obstante, que Chipiona dispone de una carta arqueológica que se revisó en el año 2010 por el propio Jesús Rodríguez Mellado, que abarcó los términos también de Rota y de Sanlúcar, junto con el de Chipiona. En esta localidad solo pudo centrar su actividad en las fincas que se le autorizó el acceso, y sobre todo fueron los de época romana, ¿no? Este es un primer documento existente ya que hay que revisar y que hay que actualizar, y que sería el encargo definitivo de una carta arqueológica para su incorporación cuando se vaya a hacer, que creo que debe ser pronto, la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Es significativo que aún en el 2024 la actual base de datos del patrimonio histórico de Andalucía, de la Consejería de Cultura, la consejería en la que yo he estado 30 y tantos años, solo recoja de Chipiona 4 yacimientos arqueológicos, y además de forma poco concreta en cuanto a su ubicación y descripción, como son estas fichas que les muestro aquí, que responden a la información de Enrique Romero de Torres del Catálogo Monumental de España del año 34, que este es un inventario que me acuerdo yo que en el Museo de Cádiz, cuando yo entré a hacer las prácticas profesionales, lo actualizamos entonces con toda la información, hicimos una ficha en el año 80, hace 44 años. Y aún son las fichas que siguen en la base de datos del Patrimonio Histórico de Andalucía, aun cuando se han hecho estudios sobre el inventario, la revisión de Jesús, y esa información la tiene el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico de la Consejería, que es el que se encarga de la base de datos, ¿no? Y aún no se ha volcado esa información y estamos con lo que sabíamos en el año 80. Fuerte, muy fuerte. Igualmente, el municipio de Chipiona solo tiene 3 bienes catalogados por las leyes de patrimonio histórico, tanto estatal como de Andalucía. 2 como bienes de interés cultural, como son el castillo y la batería de Regla, ambos en base a la disposición adicional segunda de la Ley 1685 del Patrimonio Histórico Español, que considera de interés cultural y, por tanto, sometido al régimen previsto en dicha ley, los bienes a que se contraen, entre otros decretos, el de 22 de abril del año 49 sobre protección de castillos, y uno, como tienen ustedes aquí, como zona de servidumbre arqueológica, denominado el espacio sutacuático Arenas Gordas, desembocadura del Guadalquivir, del año 2009. Hay que decir que la zona de servidumbre arqueológica es una figura de protección de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, que se define como aquellos espacios claramente determinados en que se presume fundadamente la existencia de restos arqueológicos de interés y se considera necesario adoptar medidas precautorias. Hay que decir que la protección que otorga esta figura de protección es muy básica, pues solo se dispone que la realización de obras de edificación o cualesquiera otras actuaciones que lleven aparejada la remoción de terreno en zonas de servidumbre arqueológica se notificará a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico con un mínimo de 15 días de antelación, y recibida la notificación en la Consejería se dispondrá de un plazo de 15 días para ordenar en su caso la realización de catas o prospecciones arqueológicas. Tiempo escaso, mínimo, si consideramos que desde que entra en el registro de la Consejería o de la Delegación Territorial un documento en este sentido, pueden pasar varios días hasta que le llega al arqueólogo que tiene que hacer el informe, tiene que estudiarlo, tiene que redactar el informe, tiene que hacer una propuesta de resolución al delegado o delegada territorial y ponerlo a la firma, y solo hay 15 días para esto. La mayoría de las veces se pasan los plazos, y eso lo he vivido yo. Es una figura que, a mi modo de ver, no soluciona nada, y antes que esto es mucho mejor la inclusión en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, que sí se incluye, porque las zonas de servidumbre arqueológica no se inscriben en el catálogo tampoco. Por otra parte, y vamos a analizar ya lo último, es
el Plan General de Ordenación Urbana en vigor de Chipiona, que es del año 2005. Y en su articulado se recogen solo 6 yacimientos arqueológicos, y esto hay que decirlo porque fue así. 6 yacimientos arqueológicos de acuerdo con la relación y con los grados de protección que se les facilitaron por la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía a principios o a mediados del año 2005. No lo sé porque coincidió esto con el año que yo me fui para Baelo Claudia y fue a finales del mes de enero. Estos yacimientos, como os ven aquí, se le da una protección integral, que es el castillo, que lógicamente la tiene por la Ley de Patrimonio Histórico Español, y a todos aquellos yacimientos que en un futuro puedan alcanzar la condición de bien de interés cultural. Ya les he dicho que el olivar está para que se inscriba como bien de interés cultural desde el año 2009, creo que era. Luego está el complejo alfarero del olivar, que tiene una protección preferente y que se asigna solo a los yacimientos cuyas características son las que puedan ser puestos en valor parcial. Y luego se le da una protección normal a otros yacimientos, entre ellos al chalet de Santa Amalia, que creo que es la excavación de la avenida de Sevilla número 88, que por la otra crujía pues da al paseo Costa de la Luz, que ya está excavado y agotado, ¿no? Y los otros son Montijo, Los Rizos y Rincón Malillo, que están con una coordenada en el 1.50.000, y entonces, claro, lo que nos dice la normativa, que no está mal, la del Plan General del año 2005, que es similar a la del Plan General de Ordenación Urbana de Cádiz y de otros muchos municipios de la provincia de Cádiz, pero claro, nos dice que la ejecución de obras que afecten a los yacimientos catalogados en este Plan General. ¿Qué obras afectan a un punto en el 1.50.000? Y son 4 los que hay aquí, y uno ya que se ha excavado. Entonces, claro, esto no tiene virtualidad ninguna, ¿no? También nos dice, y esto está muy bien, que la intervención arqueológica previa se llevará a cabo por técnico competente. Nos dicen que consistirá en una investigación documental y bibliográfica y también en la realización de prospecciones y sondeos, de cuyos resultados habrá que hacer un informe arqueológico de la zona afectada por el proyecto de obras. Y ese informe deberá ser aportado por el propietario. Se dice que el propietario es el que tiene que pagar también la actuación arqueológica que se vaya a hacer en el solar. Y dicho informe tendrá que contar con el visto bueno de la Delegación Territorial de Cultura como órgano competente en materia de patrimonio histórico en general. Y como consecuencia de este informe se pueden dar varias situaciones que hay que distinguir entre suelo urbano y suelo rural o suelo rústico, ¿no? Y ya ahí pues se plantea que si es necesario ampliar la investigación, si hay que conservar algo, pues ya se ve qué tipo de características tiene y en qué condiciones se puede conservar. En fin, que como normativa urbanística no está mal porque es muy similar a lo que se ha hecho en estos años, pero esto hay que puntualizarlo más y sobre todo que el catálogo sea el que tiene que ser y el que realmente es, porque si no, con esto no estamos protegiendo nada. También se incluye, que están en todos los planes generales, los hallazgos con motivo de obras en zonas no catalogadas, ¿no? Y esto, pues como saben ustedes, pues las empresas constructoras, los promotores de las actuaciones que dieran lugar a estas actuaciones tienen la obligación de comunicar su aparición a la Delegación Provincial de Cultura o al Ayuntamiento en el plazo máximo de 24 horas. Aquí se pone muy de relieve la importancia de la entidad local del municipio en la custodia y en la tutela del patrimonio arqueológico. Yo creo que al final pues, hay que concluir diciendo que es necesario actualizar de manera definitiva, y yo se lo pido al concejal delegado de Cultura que está aquí, que lo transmita a su ayuntamiento, el carácter urgente de la Carta Arqueológica de Chipiona, que es ingente la cantidad de yacimientos que hay, y creo que con la documentación que hay se puede hacer un trabajo magnífico de protección y de ordenación del patrimonio arqueológico sin que los promotores se lleven sorpresa de lo que se van a encontrar ahí. Porque si tú ya vas y sabes
por la información que te den en el ayuntamiento que este solar tiene una carga, como puede ser que pasa un cable de telefónica, pues otra carga es el patrimonio arqueológico, ¿no? Y esto pues ya el promotor puede hacer su cálculo, sus números y puede ver si es viable o no. Entonces, lo que no puede ser es que se le dé una licencia de obra y a los 3 días se le paralice la actuación, ¿no? Y eso sí que es una pérdida y un riesgo grande para el empresario, ¿no? Así que estamos pues ante una oportunidad única de poder garantizar la protección y la custodia de este patrimonio arqueológico con la redacción de la Carta Arqueológica Municipal, que es una obligación que, como hemos dicho, impone la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía a los municipios. Yo les puedo decir también, yo no sé ahora en estos años si lo hay, pero la Consejería de Cultura daba subvenciones a los ayuntamientos para redactar las cartas arqueológicas. Hasta que he estado yo en la consejería, que ha sido en el año 2022, pues todos los años había una partida para solicitar a nuestro servicio subvenciones que estaban en torno a los 10.000 euros para el encargo de las cartas arqueológicas municipales. Y creo recordar que la última vez que intervine yo en esto, pues yo creo que se incluyó la de Chipiona, pero claro, eso puede estar en el cajón de los recuerdos y hay que insistirle a la delegación que el ayuntamiento tiene la intención y al mismo tiempo solicitarle también si existen créditos o subvenciones para estos temas, que los había y creo que los hay, que es el mismo que se otorga para la redacción de las catalogaciones para bienes de interés cultural, como fueron pues lo del yacimiento del Olivar y del claustro del monasterio de Regla, que se hicieron con subvenciones de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Y por último, la carta a los Reyes Magos. Creo que es muy importante, y por lo que he expuesto antes, la creación al menos de una colección museográfica, aunque yo creo que con las condiciones que tiene hoy día el castillo, creo que sería mucho mejor ir ya por el Museo Histórico Municipal, aprovechando las infraestructuras y recursos, incluso de personal que tiene. Yo he estado hace poco tiempo y una amabilidad exquisita y creo que está aquello muy bien planteado y claro, falta acondicionar la sala de exposiciones, redactar el proyecto museológico, ordenar el discurso y que todos esos materiales que están hoy día en otros espacios privados y públicos, pues que pasen a formar parte de esa colección arqueológica que lógicamente habrá que empezar por un inventario y les cuento también, por si no lo saben, que creo que en el año 2018, en el 19, el municipio colindante, Rota, encargó mediante una contratación a un técnico, a Abel Martín, la redacción de un inventario, catalogación de materiales arqueológicos que tenían en el ayuntamiento y de contacto con coleccionistas particulares y se hizo ese inventario. No sé ya si se ha tramitado porque la intención era de crear un museo, creo. Entonces es algo que se hace muy habitualmente para todos esos materiales que están por ahí dispersos, estén de forma oficial y recogidos para que toda la colectividad los pueda disfrutar y estudiar. Y lógicamente este museo pues tiene que tener una dotación de personal y como mínimo un director conservador que lleve a cabo las funciones propias del puesto de trabajo y al mismo tiempo en los municipios se suele hacer la coordinación con el servicio de urbanismo del ayuntamiento para la gestión y la protección del patrimonio arqueológico. El otro aspecto de la redacción de la carta arqueológica pues ha quedado claro y no quiero insistir más, creo que es muy urgente, ¿no? También otro aspecto muy importante sería la musealización y apertura pública de la necrópolis tardoantigua del Humilladero de la Plaza de Regla como hito arqueológico de especial interés por su singularidad y aportación al patrimonio arqueológico musealizado de época tardoantigua. Hay que resaltar en este aspecto que en Italia, que como todos ustedes saben es un país de referencia en la tutela y la gestión de los bienes culturales,
se está pasando en el ámbito de la musealización de yacimientos arqueológicos de modelos de gestión regional o incluso estatal a fórmulas de planificación en pequeños territorios similares a lo que conocemos nosotros como nuestros municipios, dándole una gran importancia a la participación y la implicación de la sociedad civil en su promoción y gestión, como es el caso de Chipiona, muy consolidada por las asociaciones. Así que aquí tienen otro aspecto y, hombre, creo que el esfuerzo que se ha hecho municipal y de la asociación por esta excavación y documentación del humilladero y ese proyecto último de Antonio Raso, que está ahí ya con los 125 metros cuadrados de excavación y con los enterramientos, merecen que se ponga en valor y bueno, sería un hito súper importante, ¿no? También es muy importante que desde el ayuntamiento se potencien proyectos de colaboración con las universidades, Sevilla, Cádiz o cualquier otra, para grandes proyectos como puedan ser el estudio arqueológico de Regla y su entorno para complementar lo que se hizo en el humilladero, o otro estudio que se me antoja por los de datos que tenemos de las defensas de la edad moderna de Chipiona, no solo la batería de Regla, sino de la de Chipiona también, ¿eh? Y también, por último, pues instar a la Delegación Territorial de Cultura de Cádiz, una vez, 2 y 10 si hace falta, para la incoación del expediente para la inclusión como bien de interés cultural del yacimiento del olivar en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, y yo añadiría también la declaración ya como bien de interés cultural del claustro del monasterio de Regla, que se podrá ampliar si se confirman las hipótesis de Antonio Ramos Millán. En suma, y para acabar con esta charla que he intentado, bueno, hacerla lo más comprensible, lo más didáctica posible, decirles que la cultura cohesiona a la sociedad. Invertir en cultura es invertir en el futuro, porque como dijo el historiador Fernán Brodel, haber sido es una condición para ser. Muchas gracias por su atención y espero que en los próximos años podamos ver algunas de estas cuestiones que he planteado aquí. Muchas gracias.